Todo lo que soy, alabe a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos, iglesia, toda tu vida. Amén. Amén, iglesia. Amados hermanos, estamos en el tiempo de la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y continuamos con la serie de Lucas. Y es hermoso poder ver cómo nuestras voces, nuestras manos se unen a la adoración de hombres y mujeres de todas las edades. Y es un gran privilegio que tenemos. Sin Cristo en la cruz, sin Cristo muriendo por nosotros, esto no es en vano. ¿Para qué? Pero es gracias a que Cristo murió en la cruz que podemos cantar, porque hay esperanza, hay seguridad, hay salvación y hay sanidad. Amén. Te voy a pedir que inclinemos nuestros corazones en oración, que inclinemos nuestros rostros también y vamos a encomendarnos al Señor antes de dar lectura al texto. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesucristo, aquí estamos cantando que anhelamos que toda nuestra vida, todo lo que somos, te adore a ti, oh Dios. Queremos adorarte a ti no solo con nuestra mente, no solo con el intelecto, no solo con el corazón, no solo con nuestras emociones, Señor, y no solo con nuestras acciones, nuestras manos, nuestras fuerzas. Queremos adorarte con toda nuestra vida, Señor. Que toda nuestra vida sea una ofrenda a ti. En estas cosas solemnes que hacemos en tu casa y cuando te adoramos en la oración y en la lectura en nuestras casas, cuando estamos haciendo lo cotidiano en nuestros hogares, arreglando ropa, limpiando la casa, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, Señor. No sabemos cómo hacerlo, enséñanos, Señor. Ayúdanos a ver que en ti hay esperanza, seguridad, sanidad, que no nos podemos sanar a nosotros mismos, que no podemos darnos vidas a nosotros mismos, no podemos dar vida a nuestros hijos por nosotros mismos, pero ayúdanos a ver el llamado que tenemos para ser instrumentos tuyos, que por medio de nosotros el Señor Jesucristo puede dar vida y no a causa de nosotros como meros instrumentos, sino a causa del gran poder de Cristo que a pesar de nosotros nos puede usar a nosotros para dar vida, así como usaste a alguien más para que nos predicara el Evangelio, para que orara por nosotros, y por eso hoy estamos aquí diciendo que mi alma cante al Señor. Señor, ayúdanos a meditar en nuestra adoración, si es real, que no se convierta en una adoración dominical, que no se convierta en una lectura dominical y luego vivir lejos de ti toda la semana. Tampoco queremos esa falsa piedad que advierte Timoteo, que puede estar todo el tiempo ahí, pero de manera religiosa, Señor. Danos verdadera religión en Cristo Jesús, danos verdadera adoración, verdadera piedad, el verdadero gozo del Espíritu Santo, Señor. Que nuestras emociones se afiancen al carácter de Cristo. Que nuestras emociones, nuestros sentimientos se aferren al carácter santo del Dios vivo. Ayúdanos, Señor. Dame dirección, úsame, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Pueden ir al texto de hoy, Lucas 8. Ya estamos en el relato de Jairo y la mujer del flujo. Lucas 8, versículos 40 al 48. Dice así: Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, presta atención, iglesia, esto te tiene que recordar la prédica pasada. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Dice el 43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, la misma edad que la hija de Jairo, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla,
se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con él: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él. Nuevamente, cayendo delante de Jesús. Declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo una de las palabras más tiernas de todos los evangelios: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Amén, iglesia. Pienso que estas cosas hacen que ardan nuestros corazones, y quiero dar una advertencia porque quizás tu prejuicio te pueda evitar ver la bendición que esta prédica de hoy, quizás por prédicas anteriores, más si eres como yo, que viene de algún trasfondo evangélico, de un pasado pentecostal o ciertas cosas que a la luz de la palabra no tienen cabida. Puede ser que hayas pensado, quizás el pastor se le pasó la mano con lo que dijo. ¿No será que estuvo blasfemando contra el Espíritu Santo por hablar de esa manera? Es probable que pienses eso, porque en un inicio, si estuviste en ese tipo de cultura pentecostal desordenada, aunque hay sus casos y excepciones, uno considera eso como alto y sublime, como que eso es algo sublime. Y hablar contra eso sería como blasfemar contra el mismo Espíritu Santo. Pero permíteme darte un ancla en la Escritura, porque los fariseos se sentían que Jesús estaba atacando algo sublime para ellos. Y en Lucas 16:15 Jesús dice: lo que para ustedes, lo que para el hombre es considerado sublime, para Dios es abominable. Así que es bueno reflexionar cuántas cosas yo considero intocables, pero es por mi religiosidad. Y cuánto de la cultura cristiana en Nicaragua se considera que nadie puede tocar eso, porque es parte de una religiosidad falsa. Y eso en el tiempo de Jesús. Y luego más adelante sigue el problema en la iglesia: hombres que exaltan la religiosidad hueca. Hay una religiosidad verdadera, pero hay una religiosidad falsa, hueca. Y dice Pablo, lo oramos ahora en la mañana, 2 Corintios 3, versículo 5, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. La palabra en griego para esta apariencia es como cuando la chicharra, la cigarra, deja una crisálida en el árbol y sale caminando. Esa crisálida es la misma palabra en griego para decir apariencia de piedad. Solo es el cascarón de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Y ahora que te he hablado de la Escritura, y todo esto es importante, hermano, para aprovechar al máximo el texto de hoy, porque quiero quitar tus prejuicios no hacia mí, sino hacia la predicación que se está haciendo del texto. De mí puedes pensar lo que creas conveniente, pero de la palabra hay que tener cuidado. En base a situaciones del pasado, cosas que incluso muchos de nosotros pudimos haber visto, es cierto que hay hombres y mujeres, niños, ancianos, de todas las edades, que adoran al Señor genuinamente, sinceramente y de corazón, con un corazón puro, porque comprenden el sacrificio de Cristo. Pero también hay personas que igual tienen emociones que las que adoran en espíritu y en verdad, pero no adoran en espíritu y en verdad. Lamentablemente hay algunos casos de hombres que levantan sus manos en la iglesia, pero que en casa cierran el puño contra la esposa y los hijos. Iglesias en Nicaragua. Lamentablemente hay hombres y mujeres que cantan como ángeles en las iglesias, pero en su casa le gritan como demonio a la esposa y a los hijos. Madres gritándole a sus hijos como un demonio, y pueden cantar dulcemente en la iglesia. No te quiero acusar a ti, no quiero acusar a nadie, pero aquí hay una advertencia. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Y esto no está escrito para acusar a los falsos, sino para que el creyente verdadero cuide, como dice 1 Corintios
1 Timoteo 4:16, ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Que la enseñanza que estamos recibiendo haga juego con la vida que yo llevo. Mi Biblia y mi teléfono tienen que estar en armonía. No puede ser que mi lectura y mi canto sea una cosa y mis redes sociales otra cosa. Entonces, hermanos, ves que es válida la advertencia, y te digo esto porque hay mucho que recibir de bendición, pero si no entendemos eso que dijo Jesús, te recuerdo, lo que para el hombre parece sublime, para Dios es abominable. Piénsalo bien, dicho al pueblo judío que tenía el Antiguo Testamento sin tantas copias digitales, y Jesús da esta advertencia. ¿Cuánto más debería ser para nosotros? Pero vamos a ver algo hoy aquí que va a ser de mucha bendición para tu vida, porque pudiste llegar a una mala conclusión con el tema anterior. Ya vamos a entrar en el tema de hoy. Entonces quiere decir que si yo uso mis emociones, es pecado. No. Tus emociones tienen cabida en el carácter de Cristo. Tus sentimientos tienen que estar anclados al carácter de Dios. Porque si tú llegas a la conclusión que la única adoración que Dios recibe es una adoración sin manifestaciones visuales, sin gozo, sin deleite, sin plenitud en el corazón, estás llegando a conclusiones equivocadas. Quiero que veas aquí un hombre que está movido por sus emociones, pero estas emociones lo mueven porque están ancladas al carácter de Dios y por eso lo mueven correctamente. Quiero que veas a una mujer que está movida por sus emociones, pero estas emociones la mueven correctamente porque están ancladas al carácter salvífico del Señor. No apagues tus emociones. Canaliza tus emociones a Cristo. Encamina tus emociones al carácter de Cristo, porque no puede haber un cristiano que no sea movido por la compasión, movido por el temor de Dios, movido por el amor de Dios. Hay emociones, el gozo es un fruto del Espíritu Santo, el gozo en nosotros. Así que nuestras emociones tienen que afectar nuestras decisiones, pero no nos pueden dominar, solo que nos tienen que llevar hacia aquel que nos domina, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, no apagues la llama, dice Pablo a Timoteo, no apagues la llama, el fuego, el don que Dios ha puesto en ti. Mantén encendida la llama como un altar, pero acorde y coherente al carácter de Cristo. Por eso hay una multitud con gozo. Y digo esto porque en esta multitud están esas mujeres que servían a Jesús. Creo que al inicio de Lucas 8 se habla de unas mujeres, Susana, la esposa del superintendente de Herodes, estaban otras mujeres, María Magdalena, hay otras mujeres y hay muchos discípulos y ellos reciben a Jesús con mucho gozo, y hay una multitud de todo tipo de personas, pero la multitud está recibiendo con gozo a Jesús cuando viene después de haber expulsado a los demonios del Gadareno. Esa gente está alegre. Tiene gozo. Esta palabra de gozo es el gozo que da la gracia de Dios que salva a personas. Y claro, algunas personas lo único que tienen dentro de las multitudes es entusiasmo. Amén. Entusiasmo. No es lo mismo que gozo. Pero en medio de esa multitud, que muchos de ellos están sinceramente gozosos por ver a Cristo, Jesús se fija en un hombre y en una mujer y se fija en ellos con compasión. Son un hombre y una mujer que están atormentados por las aflicciones de la enfermedad. El hombre que sufre por su hija única que está enferma y está con una enfermedad de riesgo de muerte. Y hay una mujer que tiene la misma edad, que tiene los años de la misma edad que la niña. Tiene 12 años sufriendo una enfermedad, probablemente por un tumor. Y en este tiempo la medicina, que no estaba tan avanzada, no había ultrasonidos, no había autopsia, no se podía hacer nada. Cada médico, griego, romano y judío, recetaba un tratamiento que podía afectar más y más a la paciente. Un tratamiento chocaba con el otro y el caos se ocasionaba en el organismo. Por eso la palabra de Dios dice, había agotado todo lo que tenía. Era una mujer con mucho dinero y se le estaba yendo su fortuna en médicos. Pero Jesús la mira con compasión. Jesús lo mira con compasión. En medio de una multitud
si tienes un quebranto, Dios puede fijarse en ti, en cada uno de nosotros, de manera muy personal e íntima. Aunque tengas el temor más profundo que nunca le has dicho a ningún miembro de tu familia, que nunca has expresado en un grupo pequeño, el Señor sabe de ese temor y siempre hará el mismo llamado. No temas, mira a Cristo. No temas, confía en el Señor Jesucristo. Él es el ancla segura. Quiero que veamos algo aquí de la sumisión. Muestran la misma sumisión este hombre y esta mujer. Y todo ocurre en el mismo momento, pero podemos ver aquí primeramente a Jairo, el oficial de la sinagoga. Ya esto pone un peso sobre él, porque él se encargaba de decir qué anciano iba a dar lectura a qué rollo en el sábado en la adoración a Dios en la sinagoga. Era el encargado de la sinagoga. Y esta sinagoga no es cualquier sinagoga, y Jairo ya conocía a Jesucristo. Es la misma sinagoga donde había un hombre que todos conocían, era un hombre solemne, tranquilo como el resto de los miembros de la sinagoga, y en Lucas 4 él dice, no con voz de endemoniado como ponen a veces en las películas o en las lecturas bíblicas que son dramatizadas, él habla de lo más elocuente posible, con su tono más tranquilo: Jesús, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Como decir que Jesús viene a destruir la sinagoga, y Jesús dice, calla al demonio, sal de él, y lo libera. Jairo estuvo ahí, Jairo miró esto y sabe que Jesús tiene poder, ha visto todos los milagros, y ahora él está jugando su puesto en la sinagoga. Que lo remuevan, pero hay algo: su hija lo necesita, su hija está enferma. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por tu hijo, por tu hija? Sobre todo los padres que tienen hijos de crianza, hijos que están bajo nuestro techo, hijos que son menores de edad. ¿Qué harías por ese pequeño niño, por esa pequeña niña? ¿Estarías dispuesto a sacrificar algo para encontrar sanidad? Y sabes que es tremendo cómo Jairo hace algo. Tiene a su hija en el hogar, pero él sabe que la solución no está en lo doméstico. La solución está a los pies de Cristo para su hija. Claro que es un tormento físico, pero él está sufriendo una tormenta en su corazón. Y aún lo físico te puede afectar tu espíritu, tu alma, tus emociones. Y Jairo no es solo, no quiero estar triste, no quiero ver a mi hija así. Se preocupa genuinamente por su hija. Pero la solución no está en los estantes de la casa, no está en las vitrinas de su casa, no está en los muebles de la casa, no está en el dinero que tenga la casa, en la comida que tenga la casa, en el conocimiento que tengan los miembros de la casa. La solución está en Jesucristo. Por eso es que él va a donde Jesús. ¿Pero qué hacemos los padres? Buscar la psicología, buscar algún consejo de internet, buscar alguna cosa. A mi papá le funcionó, a mi abuelito le funcionó. Entonces yo puedo pellizcar a mis hijos. El pellizco es algo perverso. Jalar el pelo es algo perverso. Es tan perverso que dicen los salmos que a Jesús le jalaron la barba. Jalar el pelo es una deshonra para la persona. A Jeremías le jalaron la barba. La Biblia te muestra eso, porque jalar pelo a un hombre adulto es lo más denigrante, lo más vergonzoso que le puede hacer. ¿Y tú piensas que está bien jalarle las patillas a un niño? Jairo sabía que la sanidad de su hijo estaba en Jesús, únicamente en Jesús. Cayendo a los pies de Jesús, hermanos, ¿qué hizo que el gadareno cayera a los pies de Jesús? Una posesión demoníaca. Pero ¿qué hace que este Padre amoroso caiga a los pies de Jesús? Sus emociones están afectadas, está quebrantado, está sufriendo por su hija. Ya no aguanta más. Esto es un desmayo y decir: Jesucristo, me rindo delante de ti. No tengo la solución para mi hija. Pero ¿qué dicen los padres? Yo puedo cambiar las vidas de mis hijos, dejándole un buen porvenir, dejándole un buen futuro. Yo puedo hacerlos que sean
personas morales y religiosas en la iglesia, yo puedo cambiarlos. Puede ser instrumento en las manos del Señor, pero el único que los puede cambiar es el Señor. La iglesia tiene que ser un instrumento para los niños de esta iglesia. La iglesia tiene que ser un instrumento, pero no es un agente de cambio. Es Cristo el que puede transformar nuestros corazones. Piénsalo. Porque en ocasiones se piensa, yo voy a hablar con los líderes de la iglesia, o si la iglesia cuenta con un ministerio de jóvenes, en este caso no contamos, pero si hay una iglesia que cuenta con un ministerio de jóvenes, una madre puede decir, usted es líder de jóvenes, hable con mi hija que está en terquedad. Hombre, si no ha escuchado a su madre, ¿por qué va a escuchar al líder de los jóvenes? ¿Por qué va a escuchar a la esposa de los líderes de jóvenes? ¿A quién le va a pedir cuenta el Señor en el juicio final? A papá y a mamá. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Amén. Y entonces, ¿qué es el ministerio que puede ayudar a hombres, mujeres, jóvenes, niños? ¿Qué es Petra Kids? Es un complemento a la dieta que le estás dando a tu familia. El ministerio de hombres de esta iglesia es un complemento, una multivitamina, pero el alimento es lo que comes en casa. Amén. Velo así. Imagínate de qué sirve que en Petra Kids le estén enseñando a tus hijos el evangelio si tú no abres la Biblia con ellos. Es como que tú digas, mis hijos solo van a comer vitaminas, multivitaminas, y no les voy a dar gallo pinto, no les voy a dar queso, no les voy a dar pollo, solo multivitaminas. Pero muchos padres dicen que Petra Kids sane a mi hijo. Que un líder de jóvenes sane a nuestros jóvenes. Pero Jairo fue en persona delante de Jesús a clamar por su hija de 12 años. Claro, la iglesia tiene que ser un instrumento en las manos del Señor, pero hay de aquel que ponga su esperanza en la iglesia y no aquel que usa la iglesia. Yo como pastor estoy aquí para servirlos a ustedes y cada persona que se interese por congregarse con nosotros, visita, miembro, en el proceso que esté, yo estoy aquí para servir, pero hay de aquel que ponga la mirada en mí o en uno de los líderes o en una de las mujeres piadosas que Dios tenga acá. Hay de aquella persona que ponga la mirada en una persona que Dios está usando. Pon tu mirada en la persona de Cristo, porque nosotros somos simples instrumentos. Entonces Jairo cae por esas emociones de papá amoroso, preocupado por la vida de su hija. ¿Cuántos padres se preocupan por sus hijos pero se quedan en lo doméstico? Se quedan en la educación, en la salud. No lo he llevado al médico. Ya tenemos meses de no ir al médico y en vez de dar gracias a Dios porque el hijo está sano, se preocupan. Estoy siendo una mamá descuidada, estoy siendo un papá descuidado, no he vacunado a mi hijo y una vez que lo vacunan están tranquilos, pero no se preocupan porque su hijo no ha leído la Biblia. Su niña no ha leído la palabra del Señor. Se preocupan y dicen, vaya a leer su Biblia. Mamá, papá, ¿cuándo vas a leer la Biblia a tus hijos? Está bien que ellos lean por su cuenta, pero ellos te van a decir, como le dijo el etíope al evangelista Felipe, ¿de quién está hablando aquí la Biblia? Y tú le tienes que decir, está hablando de Cristo, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que vino a morir por nuestros pecados. Y le rogaba que entrara a su casa. Este clamor humilde es extraño para la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día le exige a Dios, le demanda cosas a Dios. Y dice, lo declaro ahora. Esas palabras se parecen a Esaú. Mi plato de lenteja ahora. Quiero mi comida ahora. Hay una bendición futura, Esaú. Hay una bendición prometida para el primogénito. La bendición del primogénito, eso es para después. Yo quiero el reino ahora. Ahora, Padre, dámelo. Pareciera piadoso, pero es una exigencia. Y hay varios. Incluso hay un hombre que grita en el Evangelio y dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Gritaba porque era un ciego. Él no miraba, ¿por dónde irá? Voy a gritar porque si él hubiera sabido la distancia exacta donde estaba Jesús y lo mira que está a 6 metros, no grita tanto, pero él gritó porque ¿a dónde estará Jesús? Un hombre ciego, los ciegos tienden a desesperarse rápidamente. Escuché de un hombre hace poco que gritaba, pero no era porque quería levantar la voz, mal hábito que tenemos algunos, sino que es porque dice, me desespero, no sé dónde están los miembros de mi familia.
Y le dijeron, trate de descansar en el Señor. Imagínate un ciego, él grita y cuando Jesús se le acerca, le dice en una voz normal, quiero que me sanes, Señor. Quiero que me sanes. Ya no siguió gritando. Pero hay gente que aunque se acerca a la presencia de Dios, sigue gritando a Dios. Pero no es un grito de clamor urgente como el de Pedro cuando gritó y se hundió. Es un grito exigiendo. Como estoy en necesidad y Dios tiene tanto poder, me tiene que ayudar. Si tú quieres, Señor, decía uno, puedes limpiarme. Él le rogaba que entrara a su casa. Él no está pensando, me van a sacar de la sinagoga, que era un riesgo obvio. Él no está pensando qué van a pensar los líderes judíos de mí. Él no está pensando qué van a decir mis vecinos. Él está pensando, mi hija tiene una necesidad, es mi única hija y solo Cristo es el único que la puede sanar. Esa es la verdadera preocupación de un papá, de una mamá. Solo Cristo puede aliviar y proveer para mis hijos. No necesito de ningún hombre, de ninguna persona, necesito a Cristo para mis hijos. Jairo estaba renunciando a su reputación, a su estatus, estaba quitando su confianza de la sinagoga. ¿Por qué te digo esto? Porque en la sinagoga se oraba por los enfermos. Ya oramos, dice. Voy a ir donde Jesús. No es que sea malo orar como congregación por los enfermos, pero ¿oras en privado también por los enfermos? Quita su confianza de la sinagoga, quita su confianza de todo lo que lo rodea, de toda su experiencia como hombre piadoso de Dios y pone toda su confianza en el Señor Jesucristo. El único que puede sanar a su hija única. Y ahora mira a la mujer del flujo. Y es curioso cómo hay cantos sobre Jesús, Jairo y la mujer con el flujo, cantos viejos, cantos más nuevos, pero siempre el enfoque está en lo que el hombre y la mujer hacen o cómo se sienten cuando Dios actúa. Es triste, hermanos. Vuelvo y repito la frase, lo que para el hombre parece sublime, para Dios es abominable. En el año 1996 se sacó un canto que se llamaba Hombres de Valor, necesita Dios. No sé si sabes que eso es una gran blasfemia. Dios no necesita de ningún hombre. Eso es ofensa para Dios. ¿Qué están diciendo, iglesia? ¿Que yo necesito un ser humano? ¿En serio? Yo sostengo todas las cosas, las potencias del universo. ¿Necesito a un hombre? Yo, el que da la vida al hombre, puedo hacer hombres del polvo. ¿Y necesito a un ser humano? Hombres quiere usar Dios por misericordia. A pesar de que somos hombres que fallamos, Dios nos quiere usar por su gracia, su misericordia. Nos quiere usar a través de Cristo y con el Espíritu Santo. Y la iglesia lo entonaba, y lo que para la iglesia le parece sublime, para Dios es abominable. También se cantó sobre aferrar tus manos al manto de Jesús. Esto fue allá en el año 2001. Y pareciera algo piadoso, un llamado piadoso para la iglesia, pero el enfoque está en tu agarrar del manto y no entender qué significa el manto. Esta es una enseñanza hoy para nosotros, pero veamos esta sumisión y rendición y dependencia total de la mujer del flujo para con Cristo. Ella tenía un flujo de sangre, mencionamos que pudo haber sido un posible tumor. No lo sabemos, pero es posible que haya sido eso. Nadie podía curarla. Dice la Reina Valera, una enfermedad incurable. Creo que dice así, una enfermedad incurable. Que lo diga Lucas, siendo un médico del primer siglo, eso pesa. Porque un médico te está avalando el diagnóstico de otros médicos. Una enfermedad incurable. Nadie podía curarla. Gastó muchos recursos en querer sanarse y nunca se pudo sanar. Pero Dios quería eso. No por maldad, no para que perdiera su dinero, para que viera, ni con todo el oro del mundo podés alcanzar lo que te voy a dar. ¿Qué cosa? ¿Una sanidad física? No, hija, es más que eso. Ya a ver, te vas a dar cuenta. Entonces dice que tocó el borde
del manto de Jesús, y aquí es donde ha fallado la perspectiva de los himnos modernos en la iglesia cristiana, que se enfocan en el hecho de tocar el borde de su manto. A veces hacen un buen enfoque, a veces hacen un mal enfoque, pero pierden de vista todo lo que hay ahí. Esta es una sumisión reverente. Si un hombre o una mujer por parejo tenían alguna secreción corporal, ellos quedaban excluidos de la comunión, el tacto físico con el resto del pueblo de Dios. Un hombre con secreciones, una mujer con secreciones, apartado. Esto no era mera religiosidad como lo interpretaron los fariseos cuando se corrompió el cuerpo de fariseos que en su momento fue usado por Dios. Esto era para cuidar al pueblo porque no había antibióticos, no había amoxicilina y no había un montón de cosas que ahora tenemos. Entonces, lo mejor es que guarden distancia para que los israelitas sigan multiplicándose y teniendo más y más hijos que declaren el nombre del Señor. Que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces, estas normativas en Levítico no eran mera religiosidad, como lo vieron los fariseos. Era un cuidado de Dios. Lo puedes ver también en la comida de mariscos, porque hay gente que dice, es pecado comer marisco porque el pueblo judío no comía mariscos. No. Los mariscos dan más alergia al organismo humano. Como no hay antibiótico, no hay difenidramina, no hay antialérgico, no coman tanto marisco, no coman marisco para que vivan más tiempo y tengan más y más hijos. En un momento donde la civilización humana no tenía tanto acceso a la tecnología farmacéutica, Dios está cuidando a su pueblo, pero todo eso es para la gloria de Dios. ¿Qué dicen los fariseos? El que haga esto es pecado, el que no haga esto es pecado. Viene Jesús y muestra una visión a Pedro y le muestra un manto que bajan animales que supuestamente la ley levítica no podían comer y le dice, come, y Pedro dice, yo no puedo comer eso. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Jesucristo no vino solo para redimirte de mi pecado, de tu pecado, no vino para redimirnos solo de nuestro pecado, vino para redimir a toda la creación, porque la creación tiene que servirle al hombre y a la mujer, no el hombre y la mujer ser esclavos de la creación. Y toda esa comida está ahí al servicio del hombre y de la mujer. Cristo derramó su sangre no solo para perdón de pecados, no solo para que te apartes del pecado, sino también para redimir la tierra. Y que no llamemos inmundo a lo que Cristo ha purificado, santificado, limpiado. Entonces, volvamos a esta mujer. Ella pensó así: yo estoy inmunda, como lo estaría un hombre con secreción. Yo estoy inmunda, son 12 años, no he podido estar con el pueblo de Dios. No es apropiado que yo toque al rabino, no lo puedo tocar, no se detiene, la multitud lo aprieta. Quizás aprovecho ahorita que está tan apretado como cuando quieren alguien salir de un estadio de fútbol y va todo así apretado, o como cuando te estás subiendo en la puerta de la ruta. Esa apretazón es la que llevaba Jesús. Y dice, tal vez aquí aprovecho y por lo menos el borde de su manto, porque no lo puedo tocar, porque lo voy a llenar de mi inmundicia. Los judíos decían así: si tocas un cadáver muerto, se te pasa la inmundicia. ¿Qué? No hay antibióticos, no es que se te pegue porque puede haber bacterias, microbios y no tenemos la medicina ahorita. Guardate para que el pueblo de Dios viva mucho tiempo. Ahora ya hay muchas cosas, muchos antibióticos, muchas cosas. Pero no te fíes de la medicina, confía en el Señor y no te vuelvas idólatra por las pastillas. Ok, entonces la mujer dice, si yo lo llego a tocar en su pie, en su talón, en su mano, lo puedo dejar impuro y él va a seguir predicando la palabra. En sus creencias, no lo quiero tocar para no tocarlo con mi inmundicia. ¿Tú crees que los que hicieron el canto pensaron en esas cosas? Voy a tocar por lo menos el borde de su manto. Esto sí lo pensaron, porque yo sé que él tiene tanto poder que con solo que toque el borde, yo puedo ser sanada. Esta es una fe que reconoce el poder de Dios, pero conoce la santidad de Dios. El problema es que solo cantamos de que Dios es poderoso, pero no que Dios es santo. Y que nuestra inmundicia es incapaz, no debería de tocar la santidad de Dios. Pero por medio de Cristo nuestra inmundicia es consumida, es absorbida junto con la condenación de muerte y pecado. Todo es absorbido en la cruz del Calvario. Yo ya puedo tocar a Dios por medio de Jesucristo. Puedo tener comunión. ¿Qué dice Hebreos? Entre Hebreos del 4 al 6 dice, por tanto, tenemos amplia entrada al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Tenemos amplia entrada por medio de Jesucristo.
Tenemos un sumo sacerdote y por medio de él podemos entrar. Sin Cristo no pudiéramos entrar a Dios. Entonces, esta mujer está tocando a aquel que es el mediador. Y ahora quiero que piense algo. Si un fariseo miraba que un hombre con secreciones le tocaba uno de los borlones, de las filacterias, de los colguijos que andaban ellos, si un hombre les tocaba algo, decía, me dejaste impuro, me voy a ir a bañar al mar de Galilea 7 veces. Digamos que según Levítico, la contaminación de este hombre o de esta mujer se pasaba al sacerdote. Pero aquí hay un sacerdote diferente, que si lo tocas con tu inmundicia, si lo tocamos con nuestras corrupciones, en vez de que él se contamine, nos limpia. Amén. Esta sumisión reverente es extraña para hoy en día en las iglesias, pero el texto nos está presentando una figura de lo que la iglesia debe ser para con Cristo. ¿Sabes qué? Los padres de jóvenes quieren que la iglesia le cambie a sus jóvenes, pero la iglesia está arrastrándose para tocar a Cristo y ser ella misma sanada. Dios va a usar a la iglesia, pero tienes que reconocer como papá de jóvenes, papá de niños, que la iglesia está en total necesidad todo el tiempo. Dependemos del toque de Cristo. Los líderes de esta iglesia, los pastores, yo como pastor, como hijo de Dios, necesito totalmente la limpieza de Cristo. Yo espero que Dios me use para hacer de bendición a tu vida y espero que Dios use a hombres y mujeres que están acá hoy, pero no somos una fuente de salvación, de sanidad. Cristo es la fuente. Nosotros lo que tenemos una fuente de inmundicia. La mujer dice que tenía una fuente, pero dice Lucas, cuando tocó a Jesús, su fuente cesó. Esa fuente de inmundicia en nosotros un día va a cesar. Somos una fuente de pecado, pero un día va a cesar por el toque de Cristo. Amén. Entonces, si tienes jóvenes en tu casa o quieres adoptar espiritualmente a un joven, haz lo que hizo Jairo. Discipula a ese joven o a esa joven. No lo pellizques, no le grites. Padres, digo esto con dolor porque me he visto fallando muchas veces. No exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Sabes qué? Nosotros como papás podemos hacer más daño que un papá alcohólico, que una mamá prostituta, a un hijo cristiano. Porque la hipocresía en nosotros, el trato fino en la iglesia y en la casa hostilmente, de un papá cristiano, de una mamá cristiana, puede hacer que los hijos rechacen el evangelio. En cambio, un hijo de un drogadicto o de una drogadicta puede buscar con hambre el evangelio. Así que papá y mamá, es por eso que te lo digo. No arriesguemos hacia nuestros hijos. No arriesguemos hacia nuestros hijos. O sea, pareciera que funciona. Conocí de un baterista de una iglesia, lo conozco por nombre y apellido, fue hace muchos años, que él tocaba muy bien la batería, nunca se confundía. Pero una vez su niño de 10 años dijo en una escuela dominical de niños que su papá le pegaba con lo que tuviera a la orilla. Hasta con el cable de la plancha me dio una vez. Pero ese hombre era uno de los hombres más prodigios en la batería. También supe de otro hombre de una iglesia bautista, no evangélica, no pentecostal, bautista. Sabes que son un poco más sobrios. Que cuando su hijo se lograba correr del fajazo, agarraba una piedra del patio y se la tiraba. Una vez le dio en la cabeza y cayó desmayado en el patio. Por la gracia de Dios, ese hijo es un hombre que está en una iglesia sana. Solo la gracia de Dios puede guardar. No arriesgues a tus hijos por querer moldearlos a nuestra imagen y semejanza. Esforcémonos por moldear a nuestros hijos a la imagen y semejanza de Cristo. Podríamos seguir con ejemplos, pero mejor veamos el ejemplo de Jairo, de la mujer, y veamos el ejemplo que Cristo nos deja. Pero entonces la iglesia está en necesidad. Necesitamos que Cristo nos limpie cada día, que Cristo nos renueve. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y podemos anunciar su fidelidad hasta incluso en la noche. Dios es fiel. Amén.
La mujer estaba renunciando a su seguridad física. Si yo toco a este hombre, me expongo a que me golpeen con palos, me expulsen de aquí. Si yo toco, aunque sea el borde de su manto, me van a empezar a rechazar. Alguien me va a ver algún trapo, algún paño, y van a ver un rastro de sangre de los que trato de esconder. Van a empezar los agravios. Pero aún así estoy determinada, dijo la mujer en su corazón, a poner toda mi seguridad y mi esperanza en Cristo. Amén. Toda mi esperanza y seguridad en Cristo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia es un faro de luz, pero recibe la luz de Cristo. No puede producir luz por sí misma. Es un faro de luz que replica la luz de Cristo. Y esto del borde del manto, quiero que mires algo. Sí es cierto, el Evangelio nos está diciendo de la reverencia y la humildad de esta mujer y su reconocimiento del poder de Dios. Como no lo quiero tocar para no contaminarlo con mi inmundicia, por lo menos que toque el borde de su manto, porque solo tocando uno de sus borlones, esta filacteria, yo puedo ser sanada. Está mostrándonos eso, pero eso es el Evangelio de Lucas. Pero toda la Escritura te está mostrando algo más sobre el borde del manto del Señor. Pueden poner ahí Isaías 6, del 1 al 3, y te vas a enfocar más que todo en el primer versículo. Aunque lo mejor de todo está la oración de los ángeles en el versículo 3, pero presta atención al versículo 1 también. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Aquí dice majestuoso trono. Creo que es la Reina Valera, la Nueva América, dice alto y sublime. ¿Te acuerdas? Lo que el hombre considera sublime para Dios es abominable. Entonces viceversa. A veces el hombre considera desechable algo que para Dios es sublime. Vi un trono alto y sublime y ahí estaba el Señor. Y el borde de su manto llenaba el templo. Vamos a explicar eso, pero quiero seguir. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Recuerda, el borde de su manto está en todo el templo. Ellos no pueden estar de pie en el templo. Con 2 alas se cubrían el rostro. Con 2 alas se cubrían los pies. No somos dignos de ver el rostro de Dios, aunque no hemos pecado. Con 2 alas cubrían sus pies. Todas nuestras obras para mantener el universo de Dios no valen de nada a la par de la obra poderosa de Dios. Nuestro servicio, nuestro andar en el universo de Dios, nuestro andar en la eternidad, no es nada comparado con las obras de Dios. Cubrían sus pies y con 2 alas volaban para no tocar el manto. Esto te lo estoy diciendo yo, algo que yo me imagino, por lo que significa el manto para un rey. Y si el manto cubre todo el templo, ¿a dónde va a poner los pies? ¿Te imaginas entrar a un templo, a un palacio, que la capa de un rey cubre todo el palacio y te dicen pase adelante y miras que la capa está en todas partes? ¿Y dónde voy a ponerme de pie? Solo que flote. Estoy dando una suposición por sacar ahí como algo coherente. Ellos están volando, pero todo lo que están haciendo, aunque no sea así, es para la gloria de Dios. Y se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Un ángel se dice a otro, Dios es santo. Y los ángeles no tienen pecado. ¿Cuánto más necesitamos entre nosotros recordarnos la santidad de Dios? Estos ángeles están en la eternidad. No están aquí en esta tierra que gime por la maldición del pecado de Adán y Eva, gime por el regreso de Cristo, y aún así ellos necesitan recordarse que Dios es santo. Son seres perfectos. ¿Cuánto más necesito yo recordar que Dios es santo? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. No es que será llena. Ya, así como está bajo la maldición del pecado de Adán y Eva, toda la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Pero cómo? Desde aquí, desde el trono de Dios, alto y sublime, así se mira la tierra. Porque la estamos viendo no en base a las circunstancias del planeta, sino en base al carácter de Dios. Y ahora vuelvo al versículo 1. El borde de su manto llenaba el templo. Hay una imagen del rey Carlos II de Inglaterra, cuando los reyes sí eran reyes,
no adornos de una cultura europea. El rey segundo de Inglaterra, no estoy avalando nada de lo que hayan hecho los reyes, solo quiero decir que sí eran reyes de verdad, no de adorno. Se tomó le hicieron un cuadro, ¿verdad? Posa él ahí con su capa, su manto real, y el borde, en el cuadro se puede ver que el borde baja, no es una capita, es un manto que se extiende, y vas a ver por qué el uso de esta ilustración. Y en la realeza, los bordes de los mantos eran extremadamente largos, y mientras más se extendían los mantos reales, más manifestaban la majestad del rey que lo portaba, de su portador. Más mostraban la gloria, el poderío, su dominio sobre ejércitos, sobre pueblos, mostraba su realeza, su majestad. Y este era un manto excesivamente largo, pero no le llega al largo del manto del Señor de los ejércitos celestiales. Cubría todo el templo, no había dónde pararse. Y entonces, ¿dónde vamos a entrar nosotros? Iglesia, nosotros somos, por la fe en Jesucristo, el templo de Dios. Lo que quiere decir que el manto del Señor cubre al templo, que es la iglesia. La santidad de Dios cubre a la iglesia. Cristo con su sangre cubre nuestros pecados para que podamos mostrarnos santos delante de Dios. Y ese manto, quiten la imagen por favor. Y ese manto del Señor nos da esperanza, porque en vez de emitir juicio con su manto de santidad, dice: cubro tu vergüenza, tu desnudez, tu pecado, tu muerte con mi manto que da vida, sanidad física y espiritual. Jesucristo sintió compasión por una enfermedad física de una mujer que 12 años esclavizada, y a partir de aquí se acabó el rechazo, la marginación de esta mujer. Por eso es que Jesús hace lo que hace a continuación. Jesús es Dios, Él es omnisciente, Él tiene una presciencia, conoce las cosas antes que ocurran, Él sabe lo que está pasando, pero siempre que Él pregunta es para bendición del hombre. Dios sabía que Adán y Eva habían pecado y sabía exactamente dónde estaban escondidos y no necesitaba GPS. Dios se pasea por el jardín y le dice: Adán, ¿dónde estás? No porque Dios necesite ubicar a su hijo. Es para que Adán diga: aquí estoy. Es pecado. Pero no hizo eso. Acusó a la serpiente y acusó a su esposa. Pero salió. Y lo tocó la gracia de Dios. Adán, ¿dónde estás? Luego Caín mata a su hermano y Dios le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabe que la sangre de Abel clama y es absorbida por la tierra y clama por venganza. Pero dicen algunos teólogos que la sangre de Cristo, que fue derramada como la de Abel, y lo dice Hebreos, clama por perdón y misericordia para nosotros los pecadores. No es como la de Abel, que clama: Señor, venga mi sangre. Jesucristo dice: Padre, derramo mi sangre para que los perdones, para que el perdón de Dios venga a nosotros los pecadores. Entonces Jesús está preguntando para testimonio de la multitud que se acerca a Él con gozo, para testimonio de nosotros hoy en día. Pero imagínate la mujer, ella solo tenía algo en mente: ya no aguanto más esta enfermedad, por lo menos tocar el borde de su manto, Él tiene tanto poder que me va a sanar, es tan puro que no lo quiero tocar. Ella está pensando en estas dos verdades: lo voy a tocar. Ella queda sana. En el mismo momento que ella es sanada, ella dice: ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo es posible? Yo lo pensé porque estoy en mi desesperación. La desesperación te lleva a la esperanza en ocasiones, y qué bien cuando esa esperanza es puesta en Cristo, pero a veces no entendemos la esperanza que tenemos en Cristo y dice: ¿qué acaba de pasar? ¿Esto es un rabino o es algo más que un profeta? Ningún sacerdote me ha podido sanar. Ningún emperador de Roma, de Grecia, de Judea me ha podido sanar. Ningún médico. ¿Te imaginas cuántos médicos le dijeron: abra la boca, enseñe sus pulsos? Lo poco que podían ver sin equipo médico. Pero eran hombres bien sabios. Ninguno de nosotros podría ser médico en ese tiempo, quizás. Pero bueno, Dios les dio sabiduría. Entonces, aunque la tocaban, no la sanaban. Le daban tratamiento y la mujer terminaba peor. Chocaba un tratamiento con el otro. Pero aquí hay uno que ni siquiera la mira, ni siquiera le pregunta nada. Ella solo toca y sale poder de Él y la sana. Y ella está pensando: ¿qué acaba de pasar? ¿Quién es este hombre?
Llegó a la conclusión que ese hombre era el Cristo de Dios, el escogido de Dios para traer sanidad y salvación. Pero el texto nos dice en el versículo 47, al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, o sea, ya le expuso Jesús, se acercó temblando. Dice la palabra del Señor, si no me equivoco, es Isaías 57, yo estoy con el que tiembla ante mi palabra. Y Jesucristo es la palabra encarnada. Esta mujer está temblando ante la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Y hacia que se acerca temblando. Por eso te dije, tus emociones tienen un lugar en Cristo. Hayan cabida en Cristo, pero no fuera de Él, ni a nuestra imagen y semejanza, sino a la imagen y semejanza de Cristo. Se acerca temblando porque ella probablemente, hermanos, digo así, probablemente esté en shock. No tiene miedo, ya no está inmunda, no tiene miedo. Ella está pensando, ¿qué acaba de pasar? Realmente fui sana. 12 años, ya no vivo así. O sea, tengo 12 años viviendo con esta hemorragia, con este tumor, y ya no lo tengo. ¿Qué está pasando? Cayó delante de Él rendida a Cristo. Cayó delante de Él, no es cualquier hombre. Había muchos reyes con mantos reales, había muchos sacerdotes que oraban por los enfermos, pero aquí ahí está uno que es un rey y un profeta, un sacerdote, el mejor y verdadero sacerdote, el mejor y verdadero profeta, el mejor y verdadero rey, Jesucristo. Ella cae delante de Él y declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado. Esto lo puedes ver en Mateo 9, del 21 en adelante. Creo que Marcos 5, 21 también lo menciona. Dice, si tan solo yo, por lo menos que toque el borde de su manto. Entonces ella está declarando lo que pasó por su mente y lo que hizo, pero quiero que vea algo. Ella se acercó con humildad, con fragilidad, temblando, dando razón de su fe. Ella está dando testimonio de su fe. Puse mi confianza en Jesucristo. No en un ministerio que Dios usa en una iglesia, no en un pastor que Dios puede usar en una iglesia, no en líderes que Dios puede usar en una iglesia, no en mujeres que Dios puede usar en una iglesia. Puse mi esperanza en que con solo tocar el borde de su manto podía ser sana, y estoy dando razón de esta fe que puse en Jesús. Y está explicando por qué fue que tocó el manto. Y hasta este punto, iglesia, vienen las palabras más tiernas. Creo que la única ocasión que Jesús llama hija a una mujer en los evangelios, por lo menos el registro de los 4 evangelios, obviamente esto pudo haber ocurrido más veces, pero Él dijo en el versículo 48, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Como sacerdote, Jesús está declarando que es oficialmente sana y que el pueblo no la puede repudiar, no la puede marginar. Ya no va a ser uno de los pobres, los marginados. Esta mujer tenía dinero, pero era considerado de los pobres de Lucas, porque pobres en Lucas significa marginados. Ella era marginada socialmente y ya no. Jesús está haciendo una declaración pública, pero hay algo más que está ocurriendo aquí, algo espiritual que no vemos. Hija, le está diciendo que ella tiene una relación con Dios. Por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Tu fe te ha sanado. La palabra en griego ahí, te ha sanado, es salvación completa, física y espiritual. Jonás 2:9 dice, la salvación es del Señor. Y un judío entendía, la salvación es del Señor, tanto para lo material como para lo espiritual, tanto para lo físico como lo del corazón. Toda la salvación que yo puedo obtener viene del Señor. No está hablando solo que como creíste, te sanaste. No, ella misma lo dice. La mujer está diciendo, porque la iglesia dice, entonces tienes que tener fe, porque si tienes fe te puedes sanar tu enfermedad. No, algunos no tuvieron fe y fueron sanados. ¿Qué está pasando aquí? Ella dijo, yo lo que hice fue tocar, y como toqué, dice Jesús, salió poder de mí. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Como creíste en mí, como pusiste tu confianza en mí, el Señor Jesucristo, estás siendo salvada de algo más que la enfermedad de tu cuerpo, la enfermedad de tu corazón, la enfermedad de tu alma, la lepra del pecado. Vete en paz. Dios mismo le está diciendo, estás en paz conmigo. Te puedes ir en paz. Aunque no tengas paz en toda Galilea, estás en paz conmigo. Si Dios te dice que tienes paz con Él por medio de Jesucristo, no importa que alguien más te diga que no esté en paz con vos. No importa, porque ya has obtenido paz con Dios.
Pero si no tienes paz con Dios por medio de Jesucristo, aunque todo el mundo te diga, con vos estamos bien, con vos estamos en paz, no tienes verdadera paz. La paz más importante es la paz que Dios nos da. Esta era una fe salvífica y ella ha de haber pensado, de manera que no solo estoy siendo sanada de mi enfermedad, sino que estoy siendo sanada y salvada de la condenación eterna por cada uno de mis pecados. ¡Wow! Yo venía solo por el flujo, yo venía solo por el tumor y me voy con un corazón nuevo. La fe salvífica antepone el carácter de Dios a nuestras necesidades y prioridades. Yo necesito que este maestro, que este rabino me sane, pudiera llamarlo, pero con solo tocarlo, porque creo que es tan puro y tan santo y no lo quiero manchar con mi inmundicia. Ella está anteponiendo el carácter de Dios a sus necesidades. Ella tiene prioridades. Quisiera hablar con él como hablo con los doctores y que él me sane, pero solo voy a tocar su manto, el borde de su manto. Tiene prioridades, pero las hace a un lado, las desplaza para priorizar el carácter de Dios. Afianza, la fe salvífica en nosotros afianza nuestros anhelos y emociones al carácter de Dios. ¿Ya ves, iglesia? Si tienes la fe salvífica, la fe que salva, entonces tus emociones pueden ser afianzadas al carácter de Cristo. Y tus emociones van a ser para la gloria de Dios. Tu gozo, tus miedos. ¿Cómo así? Mis miedos van a glorificar a Dios. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Salmo 56, versículo 3. Con tus temores va a dar gloria a Dios, incluso porque va a correr a Él. Tu enojo, sí, airaos, pero no pequéis. Entonces me voy a enojar. La Biblia dice, enójense, pero hasta este nivel, porque después de aquí ya va a ser pecado para mí. Entonces, cuando te detienes y dices, hasta aquí va a llegar mi grado de enojo, no solo estás teniendo dominio propio, estás glorificando a Dios, porque no estás permitiendo que tu enojo se convierta en algo pecaminoso. Otras emociones, el amor. Hay muchas cosas. Podría amar al mundo, al sistema que gobierna este mundo, pero decido amar a Dios antes que al mundo. Decido amar a Dios antes que a mi familia. De esa manera, con la emoción que hay en ti del amor, decides amar a Dios antes que a todas las cosas. Una fe salvífica tiene a Cristo como lo más alto y sublime y lo desea diligente y vigorosamente. Entonces pasamos encima de todas las iglesias. No. Tienes que tener paciencia, porque a medida que Dios nos va dando su gracia, entendemos como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Voy aprendiendo a conocer a Dios. Hermanos, estamos conociendo, aunque nos esforcemos a diario en la meditación de su palabra en la oración, estamos apenas empezando a conocer a Dios. Decía Charles Spurgeon que cuando un cristiano profundiza en la palabra, está salpicando, chapoteando a la orilla de un océano profundo del carácter de Dios. El día que más hayas profundizado en la Biblia, sin videos de YouTube, con tu Biblia, orando, ese día que meditaste en la palabra del Señor, estabas jugando a la orilla. En la eternidad vamos a empezar a entrar al océano de la profundidad de Dios. Y necesitamos toda la eternidad para conocer a Dios y nunca vamos a dejar de conocer a Dios, porque Dios es infinito y eterno. Y nos ama tanto y te extiende su amor que si vienes a Cristo y por medio de Jesucristo, no por tus buenas obras, sino por las obras de Cristo, puedes conocerlo eternamente y eso es la mayor expresión del amor de Dios. Si ama tanto Dios a una persona, no son bienes, riqueza, salud, dinero, no. No son una familia, un techo, un trabajo, no. Si Dios ama muchísimo a una persona, le va a permitir el privilegio de conocerlo toda la eternidad, no por medio del juicio, sino por medio de la salvación que hay en Cristo. Y Cristo la obtuvo por medio del juicio que recibió en la cruz. Entonces, hermanos, al final, si tienes una fe salvífica, tienes a Cristo como lo más alto y sublime y lo deseas diligentemente y vigorosamente. Ahora yo te pregunto, para finalizar, ¿tienes una fe salvífica? Si murieras hoy, ¿a dónde irías?
¿Al cielo o al infierno? No pienses en tus buenas obras, porque dice Gálatas que por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie será justificado. Pablo decía en Filipenses 3:8, por amor a Él, he despreciado todo por amor a Él y todo lo demás lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Veo la excelencia que hay en Él. O sea, Pablo está diciendo, lo que más pesa en mi vida es Cristo. Vale más que todo el servicio que yo he hecho en las iglesias que he plantado. Pablo plantó Galacia, Filipos, la iglesia en Colosas. En toda esta ciudad él plantó iglesias, discipuló gente y dice, lo más valioso que yo tengo es Cristo. Hermanos, un día los ministerios y las iglesias dejarán de ser, pero seguirá la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, la iglesia universal de Cristo, adorando al Cordero por siempre. Pero esto que hoy necesitamos por nuestras debilidades, un día va a dejar de ser. Este púlpito de madera, que hoy está y mañana no está, dejará de ser, y lo que estará es el trono de Dios delante de nosotros, declarándonos su palabra y dándonos vidas. Amén. Entonces, iglesia, pregúntate realmente, ¿a dónde irías si murieras hoy? ¿Cuál es tu mayor deseo para tu casa, para tu familia? ¿Cuál es el mayor deseo para ti? ¿Cuál es el mayor deseo para tu familia? Yo quiero para mi familia, mi mayor anhelo, tengo este anhelo, pero mi mayor anhelo es... ¿Eso muestra una fe salvífica? ¿Cuál es tu mayor prioridad para ti y tu familia? Mi mayor prioridad para mí es... ¿Eso muestra una fe salvífica? Lo que yo priorizo para mis hijos es que otros les muestre a Cristo. ¿Eso es una fe salvífica? No. ¿Eres creyente? Sí o no. Si lo eres, sal de ese patrón que no agrada a Dios. Y si no lo eres, hoy es el día de la salvación. Puedes venir al Señor. Ejerces una fe sacrificial. Jairo estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por fe. La mujer con el flujo estuvo dispuesta a sacrificarlo todo, y a los dos le habla que tienen una fe auténtica. Es una fe reverente en lo común y en lo cotidiano. Yo sé que todos tenemos una fe reverente aquí en la iglesia. Miren, todos estamos en silencio. Pero este silencio que hay ahorita lo puedes tener en tu casa cuando tienes la Biblia en tus manos, o están hablando los recibos de Unión Fenosa. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Dediquemos un tiempo para el Señor. Entonces, ¿eres reverente y sacrificial en lo común y lo cotidiano cuando no te mira tu familia? Piénsalo bien y te dejo una advertencia final. ¿Crees en Dios? También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué estás haciendo tú, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Los demonios, decía un teólogo, de que si tu fe solo te lleva a hacer acciones, obras, buenas obras, tienes la misma fe que tendría un demonio, dice. Porque un demonio puede hacer algo porque cree en Dios. Cree y tiembla. Esta mujer creyó y tembló, pero pensó que toda la salvación estaba solamente en Cristo. Y estuvo dispuesta a sacrificarlo todo por Cristo. Y reconoció, Dios es tan puro, yo no lo puedo tocar. Pero por medio de Cristo sí podemos tocar a Dios. Amén, iglesia. Hay amplia entrada al trono de la gracia. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti. Doblegamos nuestros corazones a ti, Señor. Empezando como padres, perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, Señor. Te pedimos perdón por el corazón de nuestros niños, nuestros jóvenes, porque como papás y mamás hemos fallado, Señor. Perdónanos porque nos hemos dejado influenciar por nuestros miedos, que también son emociones nuestras, y no hemos confiado en ti, que tú tienes poder para guiar a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a ser padres pacientes, padres que dan compasión, no solo a las visitas de esta iglesia, sino a nuestros propios hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia los unos por los otros, a considerarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros en esta iglesia local.
y en nuestras casas, Señor, en la calle. Señor, ayúdanos para realmente tener una fe salvífica. Si hay alguien aquí con su fe derribada, que ha querido matar el gozo, aún siendo creyente, vivifica su fe, reedifica su fe en el poder del Evangelio, en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Y si hay alguien acá, Señor, que no tenga una fe auténtica, una fe salvífica, dale ese don de la fe. Te lo rogamos, Señor, como te rogó Jairo. Regala a todos nosotros el don de la fe para que podamos ser salvos, Señor. No queremos solo este gran privilegio que tenemos de adorarte domingo a domingo, semana tras semana y la comunión entre semanas, Señor. Queremos toda la eternidad contigo por medio de Jesucristo. Vivifica nuestras almas con tu evangelio, con la vida de Cristo y sánanos, Señor. Ponemos todas nuestras cargas, ansiedades y nuestros miedos en tus manos, delante de la cruz de Cristo, y pedimos, Señor, te rogamos que bendigas nuestras emociones para que se aferren al carácter de Cristo, Señor. No queremos tener un cristianismo apagado, sin vigor. Queremos ser cristianos vigorizantes y llenos de vida. Te lo rogamos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.